siento que no hay mucho de qué hablar, pero pues el Señor es el que nos da la palabra de gracia. No es que nosotros seamos muy competentes en esto, al Señor le ha placido, gloria a Dios, pues depositar de su gracia en estos vasos para este ministerio, en esta sencilla obra, gloria a Dios, y pues que nunca nos vaya a desalentar el que nos veamos poquitos aquí. No es la cantidad lo que da el valor espiritual ante Dios, es la sinceridad de cada corazón. Es el sentir sincero, gloria a Dios, de servirle, de caminar con Él, y pues sentimos nosotros dolor porque no podemos lograr ese objetivo que a cada día quisiéramos lograrlo, así como dice la Escritura. Aún el mismo apóstol Pablo, cuando se dio cuenta de que él tampoco podía hacerlo, él mismo dijo: miserable de mí, ¿ya? Porque no podía, gloria a Dios, y de hecho no pudo. Y finalmente, pues el Señor, por su gracia, que justifica, y esa esperanza tenemos, gloria a Dios. Yo los invito para que abran su Biblia. Yo ya la tengo abierta, ahí en el capítulo 9 de Mateo. Evangelio de San Mateo, gloria a Dios. Vamos a ver otra narración del apóstol Mateo, aquí en el capítulo 9, versículo 32 en adelante. Solamente son 3 versículos en donde Mateo nos relata otro milagro que el Señor Jesús hizo, y se refiere a la sanidad de un mudo endemoniado. El nombre del tema que hoy nos ocupa es la sanidad del mudo, gloria a Dios. Y dice así, en el nombre del Señor Jesús: mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. El versículo 34 empieza con un pero. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Amén. Siéntense. Gloria a Dios. Desde el inicio del capítulo 8, Mateo nos ha venido narrando, describiendo lo que nuestro hermano Salomón decía al principio de este culto: el poder de Dios. Pero el poder de Dios, o también podemos usar la palabra la autoridad de Dios, y no alteramos en lo absoluto el término. La autoridad de Dios o el poder de Dios evidenciado en los hechos. No en mera teoría se quedó el Señor. Él estuvo hablando desde el capítulo 5, cuando empezó a exponer el Sermón del Monte. Estuvo enseñando, y esa enseñanza del Señor, esa doctrina que era desconocida para los que empezaron a escuchar, les causó admiración. Se quedaron asombrados, sorprendidos, porque la autoridad del Señor con la que hablaba no era como de aquellos líderes religiosos que estaban en ese tiempo dirigiendo
el ámbito religioso del pueblo de Israel. El Señor enseñaba, nos dijo Mateo, como quien tiene autoridad. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y se sentía el poder de Dios ahí, en las palabras que salían del Señor. Y ahí en el capítulo 8, Mateo empezó con la sanidad de un leproso, y siguió después con otra serie de sanidades, con otra serie de sucesos, en donde el Señor desplegó su autoridad, su poder, en diferentes ámbitos de la vida de esta creación, tanto el género humano como la naturaleza misma, y obviamente lo que es el mundo espiritual, el mundo de maldad, como aquí Mateo otra vez está mencionando de una manera clara, cuando dice que el mudo estaba endemoniado. Nos empieza diciendo, mientras salían ellos. ¿Se acuerdan quiénes son ellos, hermanos? Mientras salían aquellos dos ciegos, que ya no estaban ciegos, porque el Señor les había restaurado su vista, y después de que el Señor los sanó, les encargó rigurosamente que no fueran a decirle a nadie que Él era el que los había sanado, y ellos salían, y en eso que ellos se iban, dice que le trajeron al Señor. Como siempre, Mateo, al narrar aquí este milagro o esta sanidad, sigue con su estilo de hacerlo de una manera muy breve, de una manera muy lacónica, sin detallar. No nos dice cómo se llamaba este mudo, no nos dice quiénes fueron los que lo trajeron, cuántos eran los que lo trajeron. Obviamente debe sobreentenderse, y nosotros que por la misericordia del Señor hemos entendido lo que es venir a las plantas del Señor, no es fácil. Esto es de valientes, esto es de gente decidida, esto es de gente, hablando en términos rancheros, esto es de gente bragada. Sí, el venir a las plantas del Señor es cosa de valientes. Bien, ¿y por qué estoy diciendo yo esto, mis hermanos? Aquel mudo no podía venir por sí solo. Y no podía venir por sí solo ante el Señor Jesús, por la simple y sencilla razón de que Él no podía disponer de su voluntad. Nos dice Mateo que un demonio estaba poseyéndolo. Y un demonio puede hacer cualquier cosa menos llevar a un ser humano a las plantas de Cristo. El diablo y sus emisarios del mal, que son principalmente los demonios, aquellos ángeles que cayeron juntamente con él en el cielo cuando se rebelaron contra Dios, y que ahora son demonios, son espíritus inmundos, son ángeles malos también. Ellos se convirtieron en las criaturas más horripilantes y perversas después de haberse rebelado contra el Señor. Antes eran unos bellos ángeles de Dios, pero desde el momento en que de una manera rotunda decidieron rebelarse contra Dios, cambió totalmente. Se distorsionó completamente tanto su apariencia como su mentalidad, si es que podemos usar esta última palabra. Quiero decir, su manera de comportamiento se convirtieron en lo más horripilante y perverso que hay en la creación. Y por lo tanto, una criatura de esa naturaleza es enemigo acérrimo de Dios y de todo aquel que quiera servirle a Dios. Nosotros somos odiados.
Nuestro hermano Salomón decía, y aquí voy a complementar algo que él no dijo, que nosotros sufrimos por causa de nuestra desobediencia. Eso es una realidad que no puede refutarse. Pero también nosotros sufrimos, de hecho, podemos sufrir por causa de la obediencia al Señor. De hecho, los primeros cristianos sintieron esto muy fuerte. Los apóstoles fueron llevados a la muerte de las formas más tormentosas que podemos imaginarnos. Y eso fue un sufrimiento humanamente fuerte por causa de obedecer al Señor Jesús. Pero ese tipo de sufrimiento es agradable al Señor. Si quizás no pudiéramos decir lo que no es tan agradable a aquel que lo está padeciendo, pero si está bien tomado de la mano del Señor, es agradable. Gloria a Dios. Bien. Aquí nosotros podemos penetrar un poquito más allá de la literalidad de estas palabras. Aquí sí que este hecho no lo relatan los otros evangelistas, como ha sucedido con otros acontecimientos. Por ejemplo, la sanidad de la mujer con hemorragia de sangre, que Mateo nos relató y que ya vimos ese caso, como Marcos, Lucas nos ayudaron a darnos más detalles que Mateo no nos relata, pero en este caso concreto los otros evangelistas no lo relatan. Entonces Mateo aquí nos deja en muchas porciones hasta cierto punto con lagunas, con oscuridad. No sabemos, y pues obviamente no interesa tanto el nombre de este mudo. Para efecto de nuestra salvación no interesa tanto. Mateo no lo consideró necesario, obviamente el Señor no lo consideró necesario, gloria a Dios. Pero lo que sí Mateo está resaltando aquí no es tanto el milagro de la sanidad del mudo, por lo que nos dice el versículo 33: y echado fuera el demonio, el mudo habló. Con esto nosotros podemos deducir que este mudo no nació mudo. No nació mudo porque el problema no era tanto físico. El problema no es que sus cuerdas bucales hubieran estado nulificadas o atrofiadas para que su habla no funcionara. Aquí lo que nosotros podemos ver es que este demonio estaba poseyéndolo, y dentro del daño que le estaba causando era haberle neutralizado su voz. Estos espíritus inmundos tienen cierto poder, pero limitado, hasta donde el Señor les permite tener poder. Pero dentro de ese ámbito de poder limitado pueden causar muchas cosas que arruinan la vida de las criaturas, como está aconteciendo aquí. Entonces, si una vez que salió el demonio, el mudo pudo hablar, no sabemos qué es lo que empezó a hablar. Mateo tampoco nos dice si empezó a glorificar a Dios, y si empezó a dar gracias al Señor Jesús por haberle libertado, o empezó a relatar historia de eso que él tenía. No lo sabemos. Mateo aquí también nos deja en la incertidumbre. Pero lo que sí nosotros podemos estar seguros, y yo quiero expresar aquí esto, creo que está quedando esta predicación en la grabación, gloria a Dios, para que otras personas que no están aquí presentes, en cualquier parte de esta tierra que se encuentren, puedan tener acceso a esta predicación. Tal vez hay personas de habla hispana por allá en otros países muy lejanos, en China, en Japón, en otros países muy lejanos, en Rusia, en donde pues no hay tanta facilidad de escuchar el español. Bueno, pues aquí tienen una predicación
para honra y gloria del Señor en español, y vemos nosotros que hay cierto número de enfermedades que padece la humanidad que son originadas por demonios. Pueden ser, como en este caso, el habla, que una persona esté mudo. De hecho, en el griego hay una palabra que no la recuerdo, que esta para designar la palabra mudo se usa igual para decir que una persona está sorda. Pero finalmente esa palabra se usa igual para decir que una persona es sordomuda. ¿Qué diferencia del griego al español? Entonces, aquí hasta nosotros pudiéramos decir hasta cierto punto que este hombre, además de haber sido mudo, es probable que también haya sido sordo. Esto no lo estoy afirmando de una manera contundente porque Mateo no nos lo dice así, pero cabe esa posibilidad. Bien, hay enfermedades de parálisis, de diversas deformaciones físicas del cuerpo, encorvamientos. Las personas que son jorobadas muchas veces es por posesión de demonios, pero esto no siempre es así. No podemos generalizar y decir que todas las enfermedades son originadas por demonios, como tampoco podemos decir que ninguna es originada por demonios. No podemos irnos ni a un extremo ni a otro. Hay enfermedades físicas simple y sencillamente como consecuencia de nuestra naturaleza caída, de que este cuerpo todo viene por causa del pecado, adolece de problemas de salud. Ese huesito que dice nuestra hermana Elvia que tiene, no sabemos cómo surgió ahí, pero algo, no sé si sea un espolón que anda por ahí queriéndose revelar pero son cosas que vienen por causa del defecto que hizo el pecado en este cuerpo físico. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, lo que Mateo está resaltando aquí, y esto nosotros podemos verlo en caso de que no lo hayamos visto antes, quiero que lo empezamos a ver con esta debida claridad. Lo que Mateo quiere resaltar aquí no es tanto la sanidad de este mudo. Mateo de hecho está cerrando esta sección, este bloque de milagros, que es el último que nos está relatando aquí en el capítulo 9, con la sanidad de este mudo. Pero lo que más bien Mateo quiere evidenciar aquí es la reacción que el poder de Dios, que la autoridad de Dios puesta en acción generó en los testigos oculares en aquel tiempo. Creó reacciones diversas en las personas que de alguna manera fueron testigos de aquellas obras portentosas del Señor Jesús. Y nos dice dos reacciones que hubo. La primera, dice, después de que nos dice de una manera así, como no queriendo resaltar tanto, que el mudo habló. Notemos que es muy breve, muy escueto Mateo en esto. Nada más dice, y echado fuera el demonio, el mudo habló y punto. Y el mudo queda ya en el anonimato, queda en el pasado. No lo vuelve a mencionar ya en las páginas aquí Mateo. Ahora Mateo lo que resalta es la reacción que se generó. ¿Y qué nos quiere enseñar Mateo con esto? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor Jesús con esto? Él está requiriendo del ser humano una reacción ante su poder, ante su autoridad, ante su enseñanza. Está pidiendo
de una manera autoritaria, una reacción. Y la reacción que el Señor quiere, voy a anticiparlo yo, no es ninguna de estas dos que Mateo nos va a decir aquí. Una de ellas es: y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Lo que nos está diciendo es que las multitudes aquellas que seguían al Señor Jesús en sus recorridos que hacía por Israel, por ciudades y por aldeas, no habían mencionado esto. Cuando el Señor llevó a cabo otros milagros, acá en el versículo 8 de este mismo capítulo, hubo cierta mención, pero no en este grado extremo en que lo está diciendo aquí. Dice, si recorremos un poquito la vista al versículo 8 de este mismo capítulo, dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres, refiriéndose al poder con que el Señor Jesús hacía aquellas sanidades, apaciguaba la naturaleza, las olas, el viento, el mar, sujetaba a los demonios. Pero aquí, cuando Mateo dice, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante, lo que nos está diciendo es que el poder de Dios, la autoridad de Dios, ocasionó una reacción que llegó a su punto extremo en las personas, en las multitudes. Esto nunca se había visto. Llega una expresión de admiración en el grado máximo que la palabra de Dios nos dice que la gente exclamó, no solamente por la sanidad del mudo. Si Mateo no está haciendo tanto realce a esta sanidad, más que nada esta expresión vino a expresarse por la acumulación de la serie de milagros. Dentro de ellos tuvimos el resucitar de aquella niña, la hija de Jairo. Entonces la gente empezó a hacer un recuento de todos esos portentos que el Señor Jesús hizo, y prácticamente con esta expresión lo está reconociendo como el Mesías. Esto nunca se había visto. Definitivamente Dios está con nosotros. Cristo Jesús es aquel ungido que Dios nos había prometido desde hacía muchos años y que ya está aquí. Porque esto que estamos viendo nosotros hoy con nuestros propios ojos, definitivamente no puede ser otra cosa más que obra de Dios. Pero esta no es la reacción apropiada de hacerlo ante la autoridad del Señor Jesús, ante el poder de Dios. Admirar al Señor no quiere decir tener fe en el Señor. Admirar los hechos del Señor, admirarnos cuando leemos la Biblia de lo que el Señor ha hecho. Cantábamos un corito que decía que tú viste, oh mar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás, por mencionar uno de los hechos nada más que el Señor realizó en la antigüedad, ¿no? Y eso nos puede causar admiración, pero esa no es la reacción que Dios está requiriendo del ser humano. Dios está requiriendo una reacción de fe y de obediencia a su palabra, a su autoridad, de sujeción incondicional. Y hasta cierto punto, pues la admiración puede tener cierta cabida, pero no nos lleva a la salvación tampoco. La admiración, mis hermanos, podemos nosotros describirla, si es que cabe esta expresión, como una forma de decir,
pues yo reconozco a Cristo. Yo sé que Él es el Mesías. Yo sé que Él es el Salvador. Yo sé que Él es el único medio para que nosotros podamos llegar al cielo. Pero hasta ahí. Yo quiero guardar mis distancias. Yo no quiero tomar esto tan a pecho. Esta es una forma discreta de rechazar al Señor. No es someterse al Señor. Por lo cual podemos decir, finalmente no es una reacción apropiada. Porque podemos decirlo sin temor a equivocarnos. Muchos, no pocos de aquellos que dijeron, nunca se ha visto cosa semejante en Israel, después lo rechazaron. Después se volvieron en su contra. Cuando el Señor Jesús fue apresado, cuando iba llevado rumbo a la crucifixión, muchos de aquellos que lo habían admirado se volvieron sus enemigos. Si no de una manera activa, con su actitud, estaban diciendo que estaban en contra de él. Excepto a aquellas que, como Lucas nos relata, iban haciendo lamentación. Mujeres que iban llorando detrás del Señor. El Señor se voltea hacia ellas y le dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Entonces, había impedimentos físicos para que la gente pudiera intervenir activamente para defender al Señor. El Imperio Romano estaba dominando. Aquellas legiones romanas estaban armadas bélicamente y no permitían que nadie se acercara, por lo cual esto no era una evidencia de que no había fieles al Señor, sí los había. Pero lo que yo estoy diciendo es que el admirar la palabra de Dios, el admirar al Señor Jesús, el admirar a Dios, gloria a Dios, el sentir admiración por lo que Él es. Han pasado no sé cuántos miles de millones, de billones, de trillones, de cuatrillones de años. Y el Señor es el mismo Dios Todopoderoso. Y así seguirá. Oh, yo me he puesto a pensar en mis oraciones esto. Mi mente es demasiado reducida. No puedo comprenderlo, Señor. Es algo que, aleluya, algún día, si tú me concedes, voy a poder comprenderlo. Pero necesito, gloria a Dios, por lo pronto seguir luchando aquí en esta vida. Aleluya. Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Es probable que algunos de aquellos sí se hayan solidarizado seriamente con el Señor, sí se hayan comprometido incondicionalmente con Él. Es muy probable. Mateo no nos lo dice, tampoco ocupamos saber eso. La responsabilidad recae sobre nosotros. Pero cuando Mateo pasa al versículo 34, resalta un contraste muy grande de la reacción de las multitudes. De hecho, la reacción de las multitudes vino a reflejar algo muy importante. En primer lugar, reflejó la máxima expresión de la admiración de la gente ante el poder de Dios. Esto ya lo mencioné. En segundo lugar, refleja la real historia de estos milagros o acontecimientos aún para los fariseos. El hecho de que estas personas hayan dicho esta expresión quiere decir que a ellos les constó. Para los judíos del primer siglo nunca fue problema asimilar esta realidad, como lo está haciendo de una manera muy fuerte para la civilización de este siglo XXI. ¿Quién sabe si sería cierto o no que pasó eso? ¿Te crees tú lo que dicen ahí?
¿Qué abrió el mar? ¿Qué abrió el río? ¿Qué mandó fuego? ¿Quién sabe? Para los judíos aquellos no tuvieron problema en darle credibilidad ampliamente a estos acontecimientos. Y esta expresión lo está diciendo. Está reflejando la realidad histórica de que esto sucedió. Para mí sucedió. Yo no lo vi, pero yo sé que sucedió. De hecho, las cosas del Señor en cuanto al camino de la fe, casi todas no se pueden comprobar mediante los medios humanos. No se pueden comprobar. No sé si alguien me pueda comprobar ahorita y decirme, ¿cómo me puede comprobar de que el Señor Jesús va a venir por segunda vez a este mundo a recoger a su iglesia y que se va a llevar a sus santos al cielo, donde va a estar Abraham, Isaac y Jacob y los profetas y todos los santos del Antiguo Testamento que murieron fieles en el Señor? ¿Cómo me lo pueden comprobar? No existe la manera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comprobarlo? ¿Cómo podemos comprobar de que no venimos del chango? Yo se lo puedo comprobar porque lo dice la palabra de Dios. No más por eso, nada más por eso. Porque Dios dice que tomó un puñado de tierra y formó a Adán. Dio forma. Sopló en su nariz aliento de vida y ahí empezó la vida humana. ¡Ay, la mujer! Señor, le aplicó una anestesia de primera calidad a Adán. Lo dejó bien dormido y anestesiado porque ni dolor sintió. Dice que le sacó una costilla y de ahí hizo a Eva y de ahí hizo a la mujer. ¿Se puede comprobar esto? No se puede comprobar. Pero yo lo tengo por cierto porque salió de la boca de Dios. Amén. Y es así como Dios está diciendo, así tiene que reaccionar la persona ante mí. No es aquel que está requiriéndome que compruébame, no. Bienaventurados. Tomás les dijo a los apóstoles cuando le dijeron, el Señor estuvo con nosotros. Tomás no estuvo ahí. Y Tomás dijo, si no viere la herida en su costado y metiere mi mano, todavía dice, y si no viere los hoyos de los clavos en su mano y metiere mi dedo en ellos, dice, yo no voy a creer. Y era uno de los apóstoles. Tomás era uno de los apóstoles. Hermanos, al poco tiempo el Señor ¡pum!, se aparece ahí. Y al que se dirige es a Tomás. Ven para acá, Tomás. Alarga tu mano, dice, y métela, dice, aquí está mi costado abierto, métela. Y extiende tus dedos y mételos aquí, dice, donde estuvieron los clavos, dice. Y Tomás, dice, cayó como fulminado. Dios mío y Señor mío. Porque viste, Tomás, porque viste, creíste, dice. Y enseguida mencionó al Señor, bienaventurados los que no vieron y creyeron. En una ocasión que me tocó hablarle del evangelio a un juez de primera instancia del ramo civil, me dijo, no puedo creer que usted vayan ¿cómo mencionó la palabra? Enredado en eso, en la religión, dice. Esto es para gente que no tiene cultura, que no tiene estudio, dice. Los que ya tenemos algo de estudio, dice, sabemos que cómo vamos a adorar al viento. Necesitamos tener algo para nosotros adorar. Y me acuerdo que le mencioné esa porción bíblica. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Dios no necesita estudiosos. Amén. Dios lo que quiere es un corazón sencillo, es un corazón sensible a su presencia, un corazón que se abra para que Él lo ocupe totalmente. Eso es lo que Dios quiere.
Aleluya, ya se nos fue el tiempo, mis hermanos. Yo esperaba terminar esta predicación hoy, pero no me va a ser posible. Cuando menos quiero mencionar otra de las circunstancias que vino a resaltar Mateo al mencionarnos la reacción de la multitud. Sirvió como señal, señalando con esto de nunca se ha visto cosa semejante. La multitud estaba señalando al Señor Jesucristo como algo único, como algo especial. Pero Mateo no nos está diciendo solamente esa faceta del Señor Jesús de autoridad, de poder, que requiere esa sumisión incondicional del ser humano. No. Mateo, a través de todos los hechos que nos ha estado relatando desde el capítulo 8 en adelante, nos ha mostrado también a Cristo Jesús como el pastor que ama, que da vida, que restaura, que tiene misericordia y que puede levantar a aquel que está caído. Y obviamente que puede restaurar la vida que está distorsionada por el pecado. Sí. Así lo presenta también, gloria a Dios, como algo único, como algo especial, como algo que no tiene comparación con nada ni con nadie, gloria a Dios. Vamos a dejar esto aquí, mis hermanos. Aleluya. Quiero hacer una pequeña marca aquí para continuar en la próxima predicación. Si el Señor nos concede, va a ser el día domingo a las 3 de la tarde en el templo. Y aquí en la ciudad de Vacaville, California, pues la dirección es en el 66 de la Vine Street, de 3 a 5 de la tarde. Ahí vamos a estar teniendo este culto para todas aquellas personas que gusten acompañarnos. Siempre son bienvenidas, ya sea que sean personas que están ya comprometidas con el Señor o que sean simple y sencillamente oyentes. Todos son bienvenidos, gloria a Dios. Amén. Más si tienen la sana intención de acercarse a Dios con sinceridad. Vamos a orar y vamos dándole gracias a Dios por su santa palabra. Amén. Que nos